Le damos gracias a Dios por este domingo 17 de marzo de 2019, 43 aniversario de este Centro Cristiano Arrebatamiento y del ministerio de este siervo cuando fui llamado por el Señor para servirle, y que ha sido para mí un gran privilegio. Y estamos gozosos por todo lo que se ha hecho, porque Él nos ha entregado, y no es porque nosotros queramos los títulos y los nombres, los oficios que el Señor tiene, porque hemos hecho labor de apóstol, hemos hecho labor de evangelista, de maestro, de pastor, y algunas cosas proféticas también, como este año y el año pasado, se han ido incrementando, y le agradecemos al Señor todo ello. No es para nosotros importante los títulos, los nombres, los reconocimientos. Para nosotros lo importante es la realización de una misión que Dios nos ha encargado y que queremos cumplirlo. Queremos también decirles que en mi corazón ha estado el estar impulsando las diversas obras que Dios me ha entregado a los pastores, y diciéndoles algo muy importante: cada hijo de Dios y cada siervo de Dios es diferente, hecho por Dios diferente. La unción de Dios es la misma, pero es tan multifacética y tan multiforme que nos hace diferentes. Somos diferentes, y yo estoy agradecido a últimas fechas que el Señor me ha llamado como el varón de la palabra, el siervo de la palabra, y así seguiremos buscando. No queremos tampoco en este celebrar aniversario que surjan duplicados de Ernesto Gleason. No, con lo que acabo de decir, cada uno es diferente, no hay duplicados. Hay un llamado, hay un escogimiento, y hay una habilitación, un capacitamiento, un adiestramiento de Dios para cada uno en diferente. Moisés fue muy grande y fue único. Josué fue su discípulo, pero fue único también. La misión de Moisés fue muy diferente a la misión de Josué. Algún día hemos de ver esto, pero usted, amado hermano, vea que en cada siervo de Dios estemos tratando de ser imitadores de Cristo, y llenos de Espíritu Santo y llenos de su palabra, no imitadores del hombre. Por eso usted no verá que nosotros queremos imitar lo que pasa en otra iglesia o lo que pasa con otro siervo. Podemos tomar lo que es de la unción, lo que es de la palabra, pero no es eso lo que Dios quiere. Nosotros imitamos a Dios, y eso es lo que invito a toda la iglesia a imitar a Dios y imitar a Jesucristo. Eso nos da una originalidad y nos da el sentir del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Teniendo con esta breve aclaración, porque no deseamos una repetición de siervos, mucha gente quisiera que Moisés otra vez estuviera, pero el Moisés que Dios levantó tuvo su término en esta tierra y cumplió su misión. El Elías que Dios levantó tuvo su término y Dios lo usó. El Eliseo, Dios lo usó. Así Dios te quiere usar a ti a partir de este momento, buscando al Señor para que Él te dé de esa gracia sobre tu vida, como lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con otros siervos. El Señor se ha glorificado en todo. El tema de hoy es un tema de gratitud a Dios. Cada vez que el Centro Cristiano Arrebatamiento, mi ministerio, cumple un año, siempre glorifico a Jesucristo, sea el nombre de Cristo glorificado. Y siempre tomo un tema en donde voy a hablar de Jesucristo. Hoy el tema está en Hebreos 1:3 y voy a hablar de ese versículo intensamente, y se llama Jesucristo, el resplandor de su gloria. Celebremos pues, hermanos, con júbilo a nuestro Dios y Señor Jesucristo, porque Él es nuestra luz y es nuestro resplandor. Nos alumbra sobre las tinieblas, más en estos días. Vamos a regresar y ver a Mateo 4:16, porque el 1:3a dice el cual es el resplandor de su gloria. Pero quiero regresar para empezar a explicar, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo 4:16 dice y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y está hablando de una palabra profética dada por Isaías y cumplida en la vida de Jesucristo. Jesucristo es el resplandor de su gloria, Él es nuestra luz y es un resplandor que alumbra en medio de las tinieblas. Amado hermano, sea el nombre de Cristo glorificado por ello. Y esta palabra, amado hermano, es una palabra bellísima que nos da a entender el Señor que Él es ese resplandor de su gloria y que ese resplandor significa el brillo de Dios, significa, amado hermano, el iluminar de Dios, significa a que el Señor, amado hermano, está siempre irradiando, ¿verdad? Dando de ese irradiar, dando de esa luz sobre nosotros que disipa las tinieblas. Vamos a seguir viendo rápidamente, no me quiero detener ahí. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, y dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra de ella. Amado hermano, ahí nosotros vemos que esa palabra sigue ratificando, pero aquí significa que el Señor Jesucristo es dador de luz, y significa que el Señor Jesucristo está mostrando esa luz a cada uno de nosotros. Estamos hablando de que Jesucristo es el resplandor de su gloria. Y no he explicado, ¿verdad? Un poquito de ese versículo, como lo voy a explicar, ¿verdad? Más adelante. Pero, amado hermano, el Señor está hablando a nosotros de ese iluminar, de ese brillar, y Él lo hace porque Él es la luz, Él es la fuente de luz, de Él emana luz, Él es emisor de luz. Y el Señor está queriendo que tú recibas, por eso nos muestra y es dador de luz. Apocalipsis 1:16, vamos rápidamente y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Y tenía en su diestra 7 estrellas, está hablando de Jesucristo. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí está hablando de que hay un resplandor con fuerza, y está hablando de ese mostrar, de ese dar luz del Señor Jesucristo para hacer sobre nosotros la obra preciosa de ser el resplandor de su gloria. Así es que entonces vemos algo, que cuando hablamos del tema Jesucristo, resplandor de su gloria, estamos hablando de algo que viene junto con ello, la luz, y el Señor es luz, y no puede haber resplandor si no hay luz, y la fuente de ese resplandor es la luz, y la fuente que es luz, porque Él es luz, es el Señor Jesucristo. Vamos a leer otro pasaje allá en Lucas 17:24, cuando Jesucristo se transformó delante de sus apóstoles, y vamos hasta allá y vamos a gozarnos en esa palabra que dice de esa siguiente manera, ¿sí? Bueno, no es ese, pero porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Bueno, ahí yo tengo una pequeña adelanto de mi mensaje, y estamos hablando de que esto el Señor lo va a hacer siempre. Estamos hablando de que Él lo hizo cuando estuvo en esta tierra, lo hizo en estos momentos, pero lo hará cuando Él venga. Pero ustedes vean cómo dice, como el relámpago que al fulgurar resplandece. Hace rato no le expliqué, ¿verdad? Cómo se traduce en el griego ese resplandor de su gloria en Hebreos 1:3, pero esa palabra significa relampagueando, fogonazo, un relampaguear del Señor, un resplandor del Señor. Y si usted se fija en este versículo, ¿cómo va a ser la venida del Señor? Otra vez hablando de que Jesucristo es el resplandor de su gloria, dice va a ser como el relámpago, como el fogonazo.
que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro. Aquí hay dos palabras, ¿verdad? La primera, el fulgurar, significa destellar alrededor, como un destello alrededor. Y la otra palabra, amado hermano, significa resplandeciendo, irradiando, dando brillo. Es un resplandor como antorcha que alumbra, amado hermano. Entonces imagínese, Jesucristo, y eso lo veremos más adelante, permanece y es el resplandor de la gloria de Dios. Con esto no nos queda duda de que Jesucristo es Dios, y vamos a ver que parte de lo que queda comprobado cuando hablamos de que el cual es el resplandor de su gloria, está hablando de que Él es Dios, que Él es Dios. Muy bien, vamos a demostrar que las Escrituras testifican por todas partes y dejan muy claro que Jesucristo, como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, va a resplandecer con esa gloria de Dios, y entonces, como hace rato decía, es Dios mismo. Ahora sí regresamos a lo que yo venía adelantándome, a Mateo 17:2, y dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces aquí, amado hermano, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, ese irradiar, ese brillo del Señor, ese radiar del Señor de una forma tan intensa. Es lo que significa ahí que resplandeció su rostro como el sol. Ese es hablando del testimonio que estaba dando el mismo Dios. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, está lleno del resplandor de la gloria de Dios. Es el mismo Dios, y es indudablemente que como Hijo del Hombre era obra de Dios ahí, pero como Hijo de Dios, Él es la fuente, Él es la luz, Él es de donde emana y Él es emisor de luz. Vamos a seguir mirando la palabra del Señor y nos vamos a ir a buscar en Hechos 9:3 y vamos a ver qué es lo que nos dice esta palabra con respecto al Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Este ya era el Cristo glorificado. Este ya no era en ese momento como en el monte de la transfiguración, en donde Dios se había manifestado en carne. El Hijo del Hombre estaba de ahí, el Hijo de Dios. Ahora el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, había sido muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora el Hijo de Dios había sido resucitado y había aparecido por 40 días. Pero no solo había aparecido, sino que había sido alzado y estaba ya en gloria del Señor. Había sido levantado por el Señor para estar en los cielos. Y amado hermano, ahora nosotros vemos que se le aparece en el camino a Damasco a alguien que estaba haciendo daño a la iglesia. Este es Saulo, y estaba haciendo daño, y ahora el Señor le vuelve a hacer lo mismo. Por eso declaramos: Jesucristo es el resplandor de su gloria. Él es la luz, Él es la fuente de luz, Él es el resplandor de la gloria de Dios, amado hermano. Él es, amado hermano, emisor de luz. Y ahora nosotros vemos que Jesucristo permanece, como hace rato decíamos, como aquel, y las Escrituras lo testifican. Y en el caso del Pablo viene, amado hermano, y la palabra que aquí se usa es diferente y significa un resplandor fulgurante alrededor. Un resplandor fulgurante alrededor, algo que dijéramos, que muchos dirían asombroso, algo increíble, que fue lo que rodeó a este varón. Y que, amado hermano, esto es algo muy importante. Cuando tú y yo anhelamos el resplandor de su gloria, y si Dios se nos manifiesta y Jesucristo se nos manifiesta como el resplandor de su gloria, no vamos a quedar igual. Pablo no quedó igual.
Pablo fue rescatado, transformado y levantado por el resplandor de la gloria del Señor que lo rodeó. Hoy una de las cosas que yo quisiera es que le pidiéramos al Señor: rodéame de tu resplandor fulgurante, Señor, para que si hiciste una obra en Pablo, hazla en mí, lo necesito. Haz en mí esa obra, haz que cambie esa obra de ser un homicida intelectual a ser un siervo de Dios, a ser alguien usado por ti, a ser usado para la predicación de tu reino, a ser usado en poder para milagros y sanidades, para una sana doctrina. Señor, rodéame de ese fulgurante resplandor como a Pablo y cámbiame. ¿Cuántos lo van a pedir? Yo lo estoy pidiendo. Ahora que lo estaba estudiando le dije, pues a mí sí, Señor, hazlo. Vamos a seguir mirando algunos pasajes preciosos que hay aquí. Apocalipsis 22:16, y vamos a ir aprendiendo. Ahora otra vez vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver qué nos dice este pasaje. Y dice la Escritura: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Oh, amado hermano, cosas aquí muy importantes que no quiero explicar, pero aquí ya cambia, ¿verdad? Aquí ya no se dice como hijo del hombre, descendiente el Mesías de David. Aquí él habla como Dios y dice: yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, como Dios encarnado, yo vengo de la carne a causa de David. Pero como Dios, David viene de mí. Yo lo crié, yo lo hice. Yo soy la raíz y el linaje de David. David es descendencia de Dios. Amén, ¿sí entienden? Entonces, amado hermano, pero ahora no solo dice, sino que dice ahí, la estrella resplandeciente de la mañana, es lo que quiero explicar, pero este versículo contiene cosas doctrinales acerca de comprobar que Jesucristo es Dios, y habla de esa estrella resplandeciente, y esa palabra, ¿verdad? Significa brillar, ¿verdad? Brillar, otra vez vuelve a hablar de brillar, y habla de tener un resplandor intenso, ¿verdad? Y vuelve a hablar, pero algo que queremos corregir, porque a veces confundimos. La estrella resplandeciente de la mañana, y Dios ha puesto un testimonio en los cielos que le hemos llamado Venus, y que en estos días se empieza a ver, y la estrella resplandeciente de la mañana es Jesucristo. No es Satanás. Satanás solo es lucero, hijo de la mañana, hijo de la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Le ha quedado claro? Porque a veces dicen estas estrellas que se usan en el satanismo y todo, tienen que ver de que lucero es la estrella de la mañana. No, lucero es hijo de la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Le quedó claro? Es decir, que Satanás, el diablo, es un ser creado que está por abajo del Señor Jesucristo, muy, muy por abajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo alabo, ya estamos ahí. Vamos a seguir aquí nosotros viendo. Y ahora, ¿qué tiene que pasar en nosotros? Tenemos que recibir con fe al que ha mostrado ser el resplandor de su gloria. Es decir, tenemos que recibir con fe en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, para también resplandecer con esa luz, como hace rato dijimos, que nos haga lo mismo que Pablo, y brillo como hijos del Dios Altísimo. Vamos a Mateo 13 para que usted vea qué es lo que tiene este mensaje, ¿verdad? Para que también usted participe de ello. Mateo 13:43 dice: entonces los justos, ¿cuántos justos hay aquí?
Yo soy justo, tú eres justo, cada hombre y mujer aquí son justos, no por nuestros méritos, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Así es que, amado hermano, dice, entonces los justos, entonces está hablando de ti y de mí, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces también nosotros vamos a resplandecer. No es un resplandor propio, no es una gloria propia, no es, amado hermano, que nosotros seamos fuente, nosotros somos receptores de la luz. Pero qué, amado hermano, porque en el justo, ¿quién vive? ¿No vive Jesucristo? Y si vive Jesucristo, entonces nosotros somos justos. Si el Espíritu del Señor está en nosotros, nosotros somos de Cristo. Y, amado hermano, entonces si Él es el resplandor de la gloria de Dios y vive en mí, ¿qué debiera de pasar en nosotros los justos finalmente? Aunque hoy tengamos lucha y estemos en este mundo y estemos en la carne, ¿qué finalmente tiene que pasar? Que vamos a resplandecer en el reino del Padre, hermano. Vamos a resplandecer. Por si alguno dice, todavía no ando con mucha luz, el Señor dice, pues finalmente yo lo voy a hacer porque yo te he hecho justo. Y como parte de la obra de Jesucristo, vamos a seguir gozándonos aquí en la palabra, ¿verdad? En la palabra que aquí se usa para que se hable de los justos que resplandecerán en el reino del Padre, es una palabra interesante, diferente, que significa, que denota un origen, un punto de donde proviene la luz, de donde proviene la acción, pero de todos modos irradiamos, de todos modos brillamos, de todos modos damos un resplandor como antorcha. Esto habla de humildad, porque la palabra aquí es eclampo y quiere decir, ¿verdad?, que hay un punto de origen de la luz. ¿Cuál es el punto de origen? Precisamente es Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria, Él es el que emana, y tú tienes una luz porque de ahí emana y tú vas a brillar como Él. Entonces, esto también está escrito allá en Daniel 12, no lo voy a leer porque habla de que van a resplandecer los que sean limpiados, de los que sean justos en el tiempo en que el Señor venga a reinar y que establezca para siempre el reino del Padre. Así es que, en otro sentido, Jesucristo va a resplandecer siempre. Eso lo vamos a confirmar varias veces en el mensaje. Pero entonces los justos que tienen a Jesucristo también siempre van a resplandecer. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Gracias, Señor, por ello. Pero hay todavía algo más. Vamos a ver Segunda de Corintios, amado hermano, 4:6. Vamos hasta allá. Porque Dios nos ha dado una oportunidad, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios fue el que mandó que de las tinieblas, porque en eso andábamos, resplandeciese la luz. ¿De dónde? De la faz de Jesucristo, de la presencia de Jesucristo, del rostro de Jesucristo. Amado hermano, es Dios el que mandó y que esa luz resplandeció en nuestros corazones. Oh, amado hermano, a veces en la idolatría ponen el Sagrado Corazón y echan unos rayitos, ¿verdad? El verdadero corazón de un hijo de Dios resplandece, hermano. De tal manera, porque eso es lo que Dios ha dicho. Usted puede creer. Yo quiero creer eso porque esto es palabra de Dios, que el Señor quiere que tu corazón resplandezca. Vamos a seguir aquí viendo muchas más cosas. Vamos ahora a Filipenses capítulo 2, versículo 15 con otra aplicación. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora estamos en el tema de resplandecer y estamos hablando de recibir con fe y en el nombre de Jesucristo ese resplandor de su gloria en nuestro corazón. Y ahora el Señor nos está hablando de que seamos un resplandor
como luminares en el mundo. Amado hermano, esto es algo real, espiritual y moralmente debe de ser en nosotros una experiencia real. Donde quiera que usted va, si usted tiene a Jesucristo, que Él es el resplandor de la gloria, usted lleva el resplandor adentro. Usted debiera resplandecer en su vida y en este mundo, de una manera, ¿verdad? Resplandecer aquí cuando viene a la iglesia, resplandecer en su casa, resplandecer en el diario caminar, resplandecer en la escuela, resplandecer en el trabajo, en la universidad, donde quiera que usted esté, porque usted lo lleva allí en su corazón. Hay veces que nosotros queremos esconder eso, pero ¿sabe qué, amado hermano? Ese resplandor no se puede esconder. Finalmente van a decir, hay una forma de vivir, una conducta, un comportamiento que tú tienes que nos parece, ¿verdad?, que no es el comportamiento normal, sino que hay un comportamiento anormal de acuerdo a este mundo. Vamos a seguir viendo porque hay muchas cosas que ver con respecto a ese brillo que Dios quiere en el corazón. Vamos ahora a ir al pasaje que se está por aprender, bueno, una parte de Apocalipsis 19:8. Y vamos allá hasta mirar Apocalipsis 19:8 y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí vemos la iglesia, los santos en gloria. La palabra ahí significa brillante, resplandeciente, espléndido, ¿sí? Dios está hablando de una iglesia espléndida. ¿Cuándo decimos esta palabra espléndida o de esplendidez? Cuando nosotros podemos decir que es algo bello o que es algo muy satisfactorio, que es algo que alegra los ojos. No sé, usted puede usar otro tipo de expresiones para desprender la esplendidez cuando hay alguien que vamos a una boda y el vestido que usó la que se va a casar, dicen es que es espléndido. O a alguien que celebró sus 15 años y dice es que traía un vestido espléndido, ¿sí? O alguien que se arregló muy bien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me gusta en la mañana, muy de la mañana, ver lo del clima, y hay allí un capitán Archie que se viste muy bien. Le digo, ay Señor, le voy a copiar sus combinaciones de colores y cómo se viste, pero el hombre se viste espléndido. ¿Sí entendieron el término espléndido? El Señor dice que la iglesia, cuando resplandece, Él se siente orgulloso y dice: esa es la iglesia verdadera, esa es mi esposa y está espléndidamente bien vestida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos queremos recibir el ser espléndidos delante del Señor como parte de la iglesia? En esta iglesia local y en el Centro Cristiano Arrebatamiento estamos tratando de que la iglesia sea una iglesia espléndida para la gloria del Señor. Pero vamos a ver algunas cosas muy importantes para que nosotros guardemos esas vestiduras. Vamos a ir ahora a Lucas 11:34 al 36 y vamos a dar una aplicación ahí muy especial con respecto a Jesucristo como el resplandor de su gloria. Estamos llegando y dice la Escritura, desde el 34 hasta el 36, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces, aquí el Señor está hablando de nuestra lucha, de nuestro diario caminar, y está diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y amado hermano, está diciendo que finalmente si solo podemos estar
tener de acuerdo a esta palabra de Jesucristo. No soy yo quien escribió esto. No me vea a mí hablando esto, vea que está hablando el Señor Jesucristo, son palabras de Jesucristo y Él nos está dando un consejo. Lamentablemente en este mundo, ¿cuántas cosas entran por nuestros ojos? ¿Cuántas cosas entran por ahí? Y dice que el ojo es lámpara del cuerpo y que si tu ojo ha tomado las cosas que son buenas, entonces está lleno de luz, pero si tu ojo ha tomado las cosas malas, está lleno de tiniebla tu cuerpo, no tu corazón, no tu alma. Tú ya eres justo, pero a veces dejamos entrar. ¿Cuántas cosas estamos viendo en nuestro diario caminar que no quisiéramos ver, pero las vemos? Y son tinieblas, pero ¿cuántas otras sí nos gusta ver? Y entonces dice que nuestro cuerpo está lleno de tinieblas. Oh, amado hermano, hay un daño para el cuerpo, porque Dios en su misericordia decidió condenar al pecado en el cuerpo, para que tú y yo seamos salvos en el día de Cristo. Pero entonces hay un daño para el cuerpo que viene por los ojos. Y hoy, amado hermano, tenemos que tomar una decisión para que nuestro cuerpo sea luminoso y resplandezca. Vamos a dejar ahí, ya les expliqué lo suficiente, pero ahora vamos a ver si es cierto que esto funciona. Vamos a ver el caso de Moisés y vamos a Éxodo 34:29 y vamos a leer qué le pasó a Moisés. Entonces Moisés entendió, aunque no le había predicado Jesucristo, lo entendió en su corazón, que la lámpara del cuerpo es el ojo, que es lo que él estaba viendo y que es lo que ni siquiera se enteró que pasó en su vida. Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Sí? La palabra que se usa aquí en hebreo significa rayos de luz y de poder. Dice nada más, del rostro, del cuerpo de Moisés salían rayos de luz y de poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí. ¿Qué es lo que él había visto? ¿Qué es lo que él había percibido? Su sentido su sentido de la vista a través de sus ojos, para que él resplandeciese, para que él estuviera luminoso. Él había estado con el Señor, ¿sí? Y amado hermano, ¿verdad? ¿A cómo nos despedimos aquí? Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga ¿qué? De ser tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. No seguimos, pero fíjese bien que él había estado viendo el rostro de Dios. Dicen los salmos: buscad su rostro, buscar su poder. ¿Sí? Buscad a Jehová, dice primero, buscad su rostro, buscar su poder. Entonces nos está hablando, amado hermano, que nuestros ojos tienen que buscar. Cuando hay un niño recién nacido, busca con sus ojos a su mamá y a su papá, más a la mamá. Eso es natural. Debiera ser natural que nosotros busquemos de Dios. O usted escuchó un mensaje que pudiera haber sido trascendente en su vida si lo obedeciera, si escuchara la voz de Dios que predicó aquí el hermano Joel y que se llama, ¿verdad? ¿Cómo? Que busquemos, que si buscamos a Dios tenemos beneficios. Entonces, amado hermano, uno de los beneficios es ese. Pero ¿cuántas cosas vemos que debiéramos de desechar y pedirle al Señor: limpia mis ojos, Señor, porque están contaminando con tinieblas mi cuerpo? Yo a veces me quedo pensando cuando dice con tinieblas, ¿por qué
nos vendrán dolores a los huesos? ¿Por qué nos vendrán dolores a los músculos? ¿Por qué nos vendrán dolores a la cabeza? O todo tipo de dolores. A veces me quedo pensando, pues ¿qué es lo que he visto que me vinieron estos dolores? Hoy, amado hermano, si nosotros estamos en eso, vemos que Jesucristo resplandecía también. Vamos a terminar con esa parte y dice, ya lo vimos, pero vamos a verlo desde otro enfoque. Mateo 17, vamos a ver allá Mateo 17:2, porque así nos habla de Jesucristo. Y amado hermano, son los dos ejemplos de varones, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Esto está también en Apocalipsis, está también allá en Apocalipsis hablando de Jesucristo, y se los quiero leer porque, amado hermano, es importante que veamos que los únicos dos ejemplos que el Señor tomó con respecto a alguien que había guardado su vista y había dedicado su vista a buscar las cosas buenas. Y en Apocalipsis nos habla el Señor fuertemente, ¿verdad? Acerca del mismo Señor, y nos está hablando, y dice ahí el 16, y su rostro era como el sol, parte B, cuando resplandece en su fuerza. Está hablando de Jesucristo. Entonces son las únicas dos personas. ¿Le parece entonces casualidad que en el capítulo 3 de Hebreos más adelante se nos dé testimonio de Moisés y se nos dé un testimonio de Jesucristo nada más? ¿Y qué se nos dice de Moisés? Porque esto tiene que ver entonces con resplandecer. Dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero que Jesucristo está por encima de Moisés, porque Jesucristo no es fiel en toda la casa, sino es la casa de Dios. Y los dos son los que resplandecen. Así es que, amado hermano, entonces aprendemos una cosa más, que es muy importante como hijo de Dios y como criatura de Dios y como siervo de Dios, ser fiel a Dios. Y que es importante porque el mismo ejemplo nos los dejó el Señor Jesucristo. Pero también hubo otro que resplandeció como él, Moisés. Vamos a dejar ahí, estamos aprendiendo muchas cosas ahora y vamos a entrar al desarrollo. Nos regresamos a Hebreos 1:3 y lo vamos a leer. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora estamos hablando del tema directamente, Jesucristo, el cual es el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo. Y amado hermano, estamos hablando, amado, de ese relampaguear, de ese fulgurar de parte del Señor, de ese resplandor del Señor, de ese fogonazo del Señor, que es la manifestación de Jesucristo, y Él es el resplandor de su gloria, amado hermano. Y está hablando de esa esencia que el Señor recibió. Pero yo no quiero, porque he hablado bastante del resplandor de la gloria de Cristo, pero entonces implica estas cuatro cosas siguientes, o vamos a estudiarlas poco a poquito. El resplandor de la gloria del Señor que está hablando aquí implica, uno, el peso, el esplendor, la copiosidad, lo numeroso, la importancia divina. Cuando está hablando aquí, el cual es el resplandor de su gloria, está diciendo todo eso. ¿Y dónde nosotros podemos ver todo eso? Vamos a leer segundo libro de las Crónicas 7 del 1 al 3. Me acompaña hasta allá. Ponga ahí un pequeño señalamiento porque vamos a regresar a Hebreos y vamos a ver ahorita que Jesucristo es el peso, ¿verdad? Le dije segundo libro de las Crónicas capítulo 7 versículos del 1 al 3. Ya me pasé. Y dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa.
Ahí está hablando del peso, del esplendor, de la copiosidad, de lo numeroso, de la importancia divina. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ese versículo, y ustedes conocen esa palabra, la volvemos a recordar, es Kabod. Y amado hermano, esto sucedió en el tiempo de Salomón, pero también sucedió en el tiempo de Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 40, versículo 34, si usted me acompaña, y vamos a mirar aquí la palabra del Señor en forma muy intensa. Estamos hablando que el resplandor de la gloria implica ese peso, ese esplendor, esa copiosidad, lo numeroso, la importancia divina. Éxodo 40, ya voy llegando, versículo 34, y dice ahí: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces estamos hablando de que el Señor Jesucristo es el resplandor de su gloria. Vamos a dejar ahí, vamos a ver algo que ya hemos venido citando de lo que significa resplandor. Y el resplandor de la gloria del que habla acerca de Jesucristo, este pasaje de Hebreos 1:3a, dice, también significa el brillo, significa el ornamento, significa la hermosura. Esto es algo muy importante, significa el rango. O sea, nosotros sabemos que en el ejército hay rangos, ¿sí? Que no es lo mismo un teniente que un teniente coronel, que no es lo mismo un capitán que un coronel, y que no es lo mismo un general, ¿sí? Que un general de división y así. Yo no entiendo todo eso. Hay rangos. Cuando nosotros estamos hablando que Jesucristo es el resplandor de su gloria, estamos hablando que Él tiene el más alto rango. Él es el comandante. Hemos a veces escuchado Isaías 9:6, ¿sí? Y donde dice, ¿verdad? El príncipe, el príncipe. La palabra príncipe significa en hebreo jefe. Él es el jefe. ¿Le está quedando claro? Tiene un rango. Y cuando hablamos de que Jesucristo es el resplandor de su gloria, estamos hablando de que Él tiene el rango, que tiene la distinción divina, ha sido puesto en distinción y tiene la más alta distinción. Cuando hemos visto que hay algún general que ya no le alcanzan los rangos, entonces lo llaman y dicen, le vamos a dar una distinción, y les ponen estrellitas o les ponen, no sé, ¿verdad?, ahí cañones, o a los que vuelan unas alas, o no sé, les ponen una distinción. Cuando hablamos que Jesucristo es el resplandor de su gloria, estamos hablando que tenemos un Cristo con distinción. Voy a cambiar, un Cristo con rango distinguido por encima de cualquiera. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Entonces vamos a ver dónde están esas palabras, dónde está. Primer libro de las Crónicas ahora me acompaña. ¿Quién cree que se enteró de esto? Esto se enteró nuestro hermano David, y este siervo de Dios lo alaba y lo bendice. Primera de Crónicas 29, vamos hasta allá, versículo 11, y dice el versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria. No es Kabod aquí, es Tiferet, y la gloria, y habla de eso. Vamos a ver el Salmo 71, me acompaña, versículo 8. Vamos a gozarnos para ver que nuestro Jesucristo es el resplandor de esa gloria. Versículo 8 dice, sea llena mi boca de tu alabanza y de tu tiferet, de tu brillo,
de tu ornamento, de tu hermosura, de tu rango, de tu distinción, de tu gloria todo el día. Así es que, ¿cómo debiéramos alabar si tomamos la antítesis al Señor con brillo, con ornamento, con hermosura, reconociendo el rango y la distinción del Señor? Sí, que no estemos tan caídos, tan apagados, ¿verdad? Que de alguna forma le expresemos. Yo a veces ya no sé qué hacer con mis manos, qué más hacer, o con mi rostro, con mis pies, ya no sé qué más hacer, si dar vueltas, si caminar adelante, atrás, a un lado y al otro lado, pero de esa manera debiera de ser el reconocer toda esa gloria del Señor. Vamos a dejar ahora al Salmo 96:6, y dice el Salmo 96:6, ya voy llegando, y dice así: alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Aquí se vuelve a referir a ese brillo, a ese ornamento, a esa hermosura, el rango y la distinción divina. Dejamos ahí. Y cuarta cosa que expresa el resplandor de la gloria que se da en Jesucristo: todo lo que es Dios, expresando su total naturaleza. O sea, cuando se está diciendo el cual es el resplandor de su gloria, se manifiesta, se expresa todo lo que es Dios, su total naturaleza. Vamos a Números 14:10. ¿Me acompaña, por favor? Lo estoy llevando porque si no, no le voy a dar todo lo que Dios me dio, y me interesa que usted se lleve este conocimiento. Y dice así: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces el Señor se mostró como Dios, manifestó su naturaleza. Versículos 21 y 22 más adelante: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Dios expresándose como Dios, expresándose su divinidad y diciendo, amado hermano, y él estaba hablando al pueblo. Él estaba hablando y les estaba diciendo: les he mostrado mi gloria, les he manifestado mi gloria, y mi gloria que han visto está a través de esas señales, a través de todo lo que les he dado. Oh, amado hermano, esto es el que nosotros veamos que el Señor es el resplandor de su gloria y manifiesta y expresa esa naturaleza. Deuteronomio 5:22 al 26. Vamos un poquito más adelante, y dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, vea la gloria de Dios, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Les dije que voy a leer hasta el 26. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? Entonces ellos tuvieron temor y ya no quisieron oír la voz de Dios. Pero a usted no le preocupe eso. Dios quiere seguir mostrando su gloria. ¿Y sabe qué? Ahora su voz la muestra a través de la gracia manifestada en Jesucristo. ¿Has leído el versículo anterior? Ahora vamos a Hebreos 1:2 y dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿por quién nos ha hablado? Por el Hijo.
Y ¿sabes qué? Dios sigue hablando, Dios sigue, y a través del Hijo, Él está manifestando que Él, expresando que Jesucristo es Dios y que tiene su total naturaleza. Pero hay una cosa muy importante: Dios nos sigue hablando por el Hijo, Dios sigue hablando. Este púlpito lo debe de tomar Jesucristo y hablarle a ustedes. La Escritura, cuando la lees, la Biblia, debe de hablar Jesucristo a ti. Pero hay una cosa segura: si Dios te habla hoy, no te mueres, porque es a través de Jesucristo. Y Él es el resplandor de su gloria y manifiesta la voz de Dios. Ahora Dios habla por el Hijo. Vamos a continuar. Toda clase de manifestaciones. También el resplandor de la gloria implica toda clase de manifestaciones divinas a través de sus obras y operaciones extrañas. Vamos a ver, ¿será cierto esto? Hay cosas que Dios hace que tú y yo no entendemos, pero las hace. Y en Isaías 28 nos habla de esas obras y operaciones extrañas, el versículo 21, y dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Oh, amado hermano, Jesucristo es el resplandor de su gloria, y este manifiesta las obras divinas, manifiesta las obras y operaciones de Dios. Oh, esto es algo tremendo. Este pasaje se refiere específicamente a dos casos. Primero, en el caso dado a David, en Baal Perasim, cuando Dios le dijo de dos maneras: en Baal Perasim, enfrentar y vencer a los filisteos, y después acabar de destruirlos con diversas estrategias. Dios le habló y Dios manifestó cosas y obras extrañas contrarias a la estrategia militar. Vamos a leer, amado hermano, segundo libro de Samuel 5:20 y 25, para que usted vea. Y vamos hasta allá y vamos a ver este pasaje de segundo Samuel 5:20. Ese es el primer caso que habla ahí de Perasim. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí. ¿Quién fue el que quebrantó a los filisteos? Fue Dios, como corriente e impetuosa. Por esto llamó aquel lugar Baal Perasim, al patrón de los quebrantos. Dios es el que quebranta a nuestros enemigos. A veces uno dice: ¿cómo voy a quebrantar a este que es mi enemigo? No lo quebrantes tú. Si él se sigue levantando en contra de ti como los filisteos, Dios lo va a quebrantar. Pero ahora vamos al 25. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, y hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Qué le había dicho el Señor? Versículo 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Le cambió la estrategia. En la otra está en batalla de frente con ellos, y yo los voy a consumir. Ahora les das la vuelta y los vas a atacar de otra forma. De todos modos, tú los vas a herir. Dios es el que nos da las estrategias. El resplandor de la gloria de Dios incluye toda manifestación divina a través de obras y operaciones extrañas. Nos cambia lo que el consejo del hombre podía hacer. Escuche el mensaje del hermano Eliú del consejo de Dios, porque el consejo de Dios dijo: da tres cosas: seguridad, firmeza y victoria. Entonces ahora el Señor le dio la victoria. Pero no solo hizo cosas extrañas, también en otro lugar llamado Gabaón o de Gaba, en el tiempo de Josué, antes de David, en el capítulo 10 de Josué, versículos 10 al 12, Dios hizo algo muy grande. Y voy a leerle. ¿Qué fue lo que hizo? Fue una cosa extraña.
ya no podían con esa coalición de 5 reyes, nos traía bien locos a Josué y a Caleb, y pidieron que el sol se detuviera, y se detuvo casi un día, pero no podían con ellos. Dios tuvo que intervenir con una obra extraña y poderosa. Vamos a leer Josué 10 al 12. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Seca y Maceda. ¿Quién? Jehová. Y mientras ellos iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, fíjense que bien, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Casi 2 días peleando y no habían logrado casi nada. Pero viene Dios con sus obras, operaciones extrañas, y llueven las piedras, y Dios mata más y los hace huir. Oh, amado hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tienes a alguien que te está dando mucha lata, y además ya se te multiplicó, ya te trajo a todos los amigos y vecinos y parientes. Señor, entra con tus obras, operaciones extrañas. Eso significa que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sí? Vamos a ver, amado hermano, qué está haciendo Jesucristo si Él es el resplandor de la gloria de Dios. Vamos a Hechos 2, 22 al 24, y vamos a leer lo que dice la Escritura allí en Hechos 2, 22 al 24. Y mire lo que está haciendo el Señor Jesucristo, que Él es el resplandor de su gloria. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros sabéis. Y a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amado hermano, Él es el resplandor de su gloria, maravillas, prodigios, milagros, haciendo cosas maravillosas y finalmente venciendo a la muerte, obedeciendo a la voluntad de Dios. Y amado hermano, y no lo pudo levantar porque Dios hizo una operación, lo levantó de entre los muertos. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien, y vamos a ver finalmente, Él es el resplandor de la gloria, y que nos habla Hechos 10, 38 al 43. Vamos hasta allá, estoy llegando, y dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Muy completo, no lo voy a explicar, solo, amado hermano, que Jesucristo es el resplandor de su gloria, y Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Amén. Vamos a dejar ahí y nos regresamos a Hebreos, segunda parte del versículo, es decir, capítulo 1, 3b, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a ver, amado hermano, no es cierto. La segunda es la imagen misma de su sustancia. Disculpe por ir rápido. La imagen misma de su sustancia es la representación exacta de Dios, ¿sí? Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Jesucristo es uno con el Padre y manifiesta lo que Dios es, hace y tiene.
Voy a repetir esta parte. Jesucristo es uno con el Padre y manifiesta lo que Dios es, hace y tiene. ¿Qué nos dice Colosenses? Nos regresamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible. Otra vez vuelvo a repetir, ¿verdad? La semblanza, la representación, el perfil. ¿Sí? Eso quiere decir en griego, el primogénito de toda creación, como hijo de Dios y como hijo del hombre, porque en él fueron creadas, aquí está ya como Dios, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, ahí está su deidad, su presencia y su omnipresencia y su transcurso en el tiempo, porque él es el eterno presente y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces Jesucristo es uno con el Padre y manifiesta lo que Dios es, hace y tiene. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:17, que lo conocemos muy bien? Y dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura en Primera de Timoteo, capítulo 6, para comprobar eso? Versículos 14 al 16. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pero para acabar de dejar completo que Jesucristo es uno con el Padre, hay un versículo tremendo que esto te servirá para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios. Juan 10, 25 al 20. Voy a leer 25 en adelante. Vamos a ver Juan 10, ya estoy llegando. Y dice la Escritura, Juan 10, 25 en adelante, dice: Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Estamos hablando de eso. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Termino. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué aprendimos de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7? ¿Qué aprendimos? Que tres son los que dan testimonio. ¿De dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres? Uno. Jesucristo es uno con el Padre y entonces Él es la misma imagen de su sustancia, tiene la misma naturaleza. Ahora la otra frase que sigue: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Señor Jesucristo tiene poder total. Él es el Verbo, Él es el Dios encarnado, es la palabra encarnada, es la palabra viva comunicada, es la palabra eterna. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, que ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer con esta aplicación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la palabra encarnada. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Timoteo 3:16.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así es que nosotros estamos viendo que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero ¿qué nos dice Hebreos 4:12? ¿Qué nos dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él es la palabra viva, Él es la palabra encarnada, Él es el verbo, pero Él es la palabra comunicada. Pero no solo eso, Él es la palabra eterna. Isaías 48, ¿qué dice? ¿Sí? Sécase la hierba, machírtase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Y qué dice en Mateo 24:35? Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Amado hermano, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de poder. Tiene poder total. Él es el verbo, Él es el Dios encarnado, es la palabra encarnada, es la palabra viva comunicada, es la palabra eterna. Seguimos adelante, que Él es el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Yo le cambié y le puse la consumación de la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Vamos ahí para comprobar a Hebreos 9:26, y dice Hebreos 26: de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y no solo ello, Primera de Pedro 2:24, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 2:24? Y vamos a leerlo. Y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Y qué nos dice Primera de Pedro 3:18? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Y qué nos dice Primera de Juan? Estamos hablando de que Él se encargó de nuestro pecado, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que ha hecho. Sí. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer con respecto a que Él es el que ha consumado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos del refrigerio. Finalmente, ¿qué dice, verdad? Que Él se sentó, ¿sí? ¿En dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Ahora Él tiene toda autoridad y tiene posición exaltada hasta lo sumo, de acuerdo a lo que dice esto. Amado, el nombre que es sobre todo nombre. En Efesios 1:20 y 21 dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y amado hermano, en Filipenses 2:8 y 9 dice: por lo cual Dios les actuó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero que me atienda muy bien algo que Dios me ha dicho. Que les pregunte y que alcen su mano: ¿cuántos quieren que su fe se aumente? ¿Cuántos quieren? ¿Todos? Eso es un regalo de Dios. ¿Sí? Sabemos que en Hebreos 12:1 dice que el autor y consumador es ¿quién? Jesucristo. Ahora fíjese bien, ¿cuántos quieren que su fe aumente? Todos queremos, ¿verdad que sí? Es muy fácil.
Es muy fácil, hay aquí una receta muy fácil. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese? ¿Cuántas veces en el día repite usted en el nombre de Jesús? La hermana dice 20, pero hay unos que, ¿cuántas veces? Sea honesto, no es conmigo el asunto. ¿Cuántas veces en el día? Después de lo que Dios me mostró, yo estoy rayando ya en 100 veces al día. Y voy para más. Me levanto en el nombre de Jesucristo. Como en el nombre de Jesucristo. Camino en el nombre de Jesucristo. Decido en el nombre de Jesucristo. Predico en el nombre de Jesucristo. Ministro en el nombre de Jesucristo. Sano en el nombre de Jesucristo. Hago milagros en el nombre de Jesucristo. Decido en el nombre de Jesucristo. Camino en el nombre de Jesucristo. ¿Ya cuántos no caminan? Camino en el nombre de Jesucristo. Salto en el nombre de Jesucristo. Me siento para que no me duela en el nombre de Jesucristo. ¿Quiere fe? Empiece a repetir el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo tiene todo poder, tiene toda autoridad. Es un nombre sobre todo nombre. No es religioso, esto es de fe. En el nombre de Jesucristo se va a cambiar esto. En el nombre de Jesucristo ato demonios y los echo fuera. Todo en el nombre de Jesucristo. Voy a trabajar en el nombre de Jesucristo. Tengo fuerzas en el nombre de Jesucristo. Tengo vigor en los huesos en el nombre de Jesucristo. Esto Dios me lo ha dado a mí. Un regalito para ustedes. De ahora en adelante, ¿verdad? Todo en el nombre de Jesucristo. Si vas a manejar, en el nombre de Jesucristo. Y voy a salir al tráfico y en el nombre de Jesucristo queda atado el imprudente y el distraído y el que anda usando el celular para andar whatsappeando cuando debe de andar manejando. ¿Cuántos van a cambiar? Dijeron que querían más fe. Es muy fácil. ¿Qué trabajo te cuesta repetir el nombre de Jesucristo cientos de veces en el día? ¿Cuánto te van a cobrar? Y yo te voy a decir algo. Desde que hace unos días el Señor me mostró eso, unas semanas, las cosas están cambiando. No todas, pero ahí vamos. Porque muchos dicen, Señor, auméntame la fe. Y yo le pregunté, Señor, ¿cómo me aumenta la fe? Pues muy fácil. ¿Por qué? ¿Cuántos están gozando en esta parte, verdad? Muy bien. Porque, amado hermano, cuando hacemos esto tenemos la presencia permanente en medio de nosotros. Mateo 18:20. Ya estoy por terminar. Si me tomo un poquito más, hoy hablé muy rápido para darle todo lo que Dios me había dado, pero este es el cierre. Porque de donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vea lo poderoso, vea lo grande, lo exaltado en el nombre de Jesucristo. Usted no debe ver al pastor, usted no debe ver al apóstol, usted no debe ver al siervo ni al profeta. Usted debe ver que si es el profeta, Dios hablando por el profeta Jesucristo, porque está en medio de nosotros. Si es alguien sanado, es sanado porque está su presencia permanente en nosotros. Él dejó su nombre y dijo, si ustedes creen, dejo mi nombre y mi presencia es permanente entre ustedes. Si están 2 o 3, ¿cuántos sabemos aquí? Él está en medio y Él se está paseando en las sillas y está con nuestros niños. Aquí está en medio, yo lo creo. Señor, no me dejaste, no diga eso. En el nombre de Jesús tengo fe. Señor, ¿qué me dejaste? Vas conmigo. No te siento, pero tú vas conmigo. En el nombre de Jesucristo. ¿Cómo hizo el milagro Pedro y Juan? ¿Qué le dieron? La tarjeta del mejor
quiropráctico, del mejor ortopedista, del mejor cirujano. Ni plata ni oro yo tengo, mas lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. Y algunos, ¿pero qué les funcionó? Porque si nomás dijeron en el nombre de Jesucristo, porque ellos todo el día estaban en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban? Toda autoridad nos es dada en el nombre de Jesús. Mateo 28:18 dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así es que hay toda autoridad. Hace muchos años había un muchacho que me llevaron que tenía legión y me dijo, tú no me puedes sacar. Le dije, tú te callas en el nombre de Jesús y tú no eres el que tienes autoridad. Yo tengo toda autoridad en el nombre de Jesús y ¿sabes qué? Te vas a ir en el nombre de Jesucristo, te vas. ¿Y qué creen que pasó? Se revolcó el muchacho y todo, pero se fue. ¿Cuántos endemoniados andan en la calle y en los transportes y usted entra en pánico? En el nombre de Jesús quedas atado. Y en el nombre de Jesús a mí no me tocas. Y verá lo que va a pasar. Pero necesita ser acopio de fe. Tarea, repetir 100 veces a partir de este instante, hoy, en el nombre de Jesucristo, mediante la fe en el nombre de Jesucristo. ¿Lo va a hacer? ¿Qué le cuesta? Se le va a secar la boca, le regalo agua. Y estoy por terminar, hermanos. ¿Sí? De tal manera que el Señor nos ha dado toda autoridad. Pero no solo eso, Él está puesto hasta lo sumo. ¿Y qué hace allí en el cielo? Dos cosas hace: aboga y intercede. Hebreos 7:25. El Señor no es como algunos que piensan que está de vacaciones. No hizo puente hoy. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí están en la majestad de las alturas, en majestad y en magnificencia. Primera de Juan, para confirmarlo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Termino. Reconozcamos que Jesucristo es el resplandor de su gloria y que permanecerá para siempre. Leo Isaías 60, 1 al 5, y dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en los brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Este es un pasaje mesiánico que habló de cómo la gloria de Jesucristo iba a ser dada por el resplandor de la gloria de Dios. Ese es el Cristo que tú tienes. Ese es el Mesías que tú tienes. Uno que se ha levantado, uno que resplandece, uno que ha recibido como hijo del hombre la luz, pero que Él es la luz. Como hijo del hombre la gloria de Jehová ha nacido sobre Él, pero que Él tiene la gloria. Ese
es Jesucristo, el que vive en ti. ¿Sí lo crees? Ese es. Que Dios te bendiga. Jesucristo, resplandor de su gloria.